invito a abrir sus Biblias, iglesia, en Efesios capítulo 5. Volvemos a reiterar que estamos en este tiempo de enero y ya febrero. Siempre tratamos de que haya recambio, que haya hermanos que van, hermanos que vuelven. Tratamos de ver en las Escrituras temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Seguramente en el mes de marzo vamos ya a volver al Evangelio de Lucas. Ya estamos en Lucas capítulo 20, solamente nos quedan 4 capítulos para finalizar ese precioso Evangelio. Y si usted se dio cuenta, estamos predicando versículo por versículo el capítulo 5 de Efesios. Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a exponer versículo 19, versículo 20 y ya una conexión del versículo 21 de esta preciosa carta de Pablo a esta iglesia. Vamos a ver, son 3 resultados de la llenura del Espíritu en tu vida. Y en la mía también, por supuesto. 3 resultados de la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar. Señor, una vez más necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia, Señor, de tus fuerzas, Señor, para poder oír tu voz. Y a la vez también, Señor, de tu obrar aquí en la iglesia. Tú has prometido bendecir tu palabra. Ella tiene el poder, Señor, para cambiar nuestras vidas, para moldearnos como cristianos. Pero también tiene el poder infinito, Señor, para poder salvar a personas que todavía están rebeldes, endurecidas, apáticas hacia ti. Pedimos de tu obrar, Señor. Pedimos entendimiento, que nos abras el entendimiento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Como el domingo pasado, hermanos, a modo de repaso e introducción, vimos el versículo 18 que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Y se dio una introducción de los versículos que vamos a ver hoy. Solamente se tocó ese versículo porque ese versículo es el 18, es el que domina toda la segunda sección de Pablo a la carta a los Efesios. Volvemos a reiterar que del capítulo 1 al capítulo 3 el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo enseña todas las bendiciones que tenemos como cristianos posicionalmente. Habla de la teología, habla de que fuimos, como dice ahí, fuimos llamados, Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, Dios con su Espíritu puso la zarra de su Espíritu, habla de las posiciones que tenemos en Cristo Jesús. A partir del capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo comienza a enseñar acerca de nuestro andar, el andar del cristiano, a vivir de acuerdo a lo que somos delante de Dios. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y el versículo 18 que vimos el domingo pasado es, vamos a decir, el que domina toda esta porción. ¿Por qué? Porque sin ser lleno del Espíritu Santo es imposible vivir la vida cristiana. No se puede vivir la vida cristiana sin ser llenos del Espíritu Santo. El domingo pasado el pastor habló acerca de qué significaba ser lleno, ¿se acuerdan? Hay una parte negativa y una parte positiva. ¿Se acuerdan que de todo el contexto de lo que esta iglesia era su vida antes de Cristo? El vino estaba asociado a lo que era la idolatría y a lo que era la idolatría a los dioses. Por eso dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y es interesante que toda la parte del andar del cristiano, de andar, también Pablo habla acerca de la unidad de la iglesia en capítulo 4,
Habla también, vienen ahí a modo de repaso, 5.1, imiten, sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, versículo, dice que entre ustedes no se fornicación, inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros. Versículo 8, debemos ser luz en el Señor ahora, debemos vivir una vida que agrade a Dios, rendimiento del tiempo, ¿se acuerdan que lo vimos también? Versículo 12, versículo 15. Y luego sigue la carta. De versículo 21 al capítulo 6, versículo 4, Pablo se comienza a meter ya en la vida familiar y en la vida de la iglesia. Pero todo eso, sin este versículo clave, que el versículo 18, es imposible vivir la vida cristiana. Hay dos verdades que también este versículo nos deja y que también saca preconceptos que tenemos muchos de nosotros en los cuales la Biblia no lo dice. El primero, miren el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Está hablando no de llenos, sino llenos. Está en plural. Lo que significa ahí es que el apóstol Pablo, Dios, a través de las Escrituras, está instando a la iglesia a que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Esto no es para los pastores, no es para los diáconos, no es para los misioneros. Vos es llamado a ser lleno del Espíritu Santo, si es cristiano. Tenemos ese preconcepto que muchas veces digo, pero yo soy un cristiano común y corriente. No, mi vida no afecta mucho a nadie. Bueno, eso es mentira. La Biblia acá, si usted es genuino cristiano, si usted tiene el Espíritu, dice que usted es llamado también, porque habla de un mandamiento, a ser lleno del Espíritu Santo. Y la segunda verdad que también este versículo dice, a modo de introducción de lo que vamos a ver hoy, es que este texto, acá en el original, está en tiempo presente continuo pasivo en el griego. ¿Qué significa eso? Que es una acción diaria, tiempo presente. Y pasivo significa de que la idea es, tengo que dejar ser llenado por el Espíritu Santo, porque Dios lo hace. Pero eso no quita mi responsabilidad que yo tengo. Mi responsabilidad. O sea que si es un tiempo presente, es un andar diario. No es que yo solamente tengo que ser lleno del Espíritu Santo en la iglesia o cuando voy a hacer algo especial para Dios. No, habla de un andar diario, cotidiano, es de todos los días. La pregunta que yo me hice y les quiero hacer a ustedes, iglesia, es ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para vivir la vida cristiana siempre siendo lleno del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta está en Colosenses 3:16, que es un paralelo que también el domingo pasado vimos, que es la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses es la hermana gemela de Efesios, podemos llegar a decir. Y acá el apóstol, en vez de decir ser lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y los efectos, los resultados son los mismos que vamos a ver hoy. O sea, una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que la palabra de Cristo mora en abundancia en ella. Conoce la Biblia, pero no solamente la conoce, sino que vive y conoce al Dios de la Biblia. Y a través de ese conocimiento y a través de que vive eso, le sale como resultado, dice, enseñando, exhortando unos a otros y canta al Señor con salmos y con himnos espirituales. Luego de este pequeño resumen, centramos ahora a lo que son los resultados de la influencia. ¿Cómo sé si estoy siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sé si estoy siendo lleno del Espíritu Santo día a día en mi vida? Bueno, hoy vamos a ver 3 resultados. Están ahí, en el versículo 19, en el versículo 20 y en el versículo 21. Pero también quiero decirles algo, hermanos. Por eso que es imposible vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Porque Dios, presta atención a esto, Dios nos demanda a los cristianos cosas que son antinaturales. ¿Qué significa antinatural? Que no nos nace hacer lo que Dios nos pide. ¿Se entiende? Son actitudes, son resultados que no vienen con nosotros.
todo lo contrario. Son antinaturales. Por eso, también a modo de introducción, este pasaje domina toda la parte de Efesios capítulo 5 que sigue. ¿Por qué le pide a las mujeres, a las casadas, que se sujeten a sus propios maridos? Porque no es natural que la esposa se sujete al hombre. ¿Por qué le pide al hombre que ame a su esposa como a Cristo? Porque no es natural en nosotros amar a nuestras esposas como Dios nos pide. ¿Por qué le pide a los siervos que trabajen no sirviendo al ojo, sino como al Señor? Porque no es natural en nosotros trabajar para agradar a Dios. ¿Por qué le pide a los amos que traten bien a sus siervos? Porque no es natural que los empleadores, los patrones, traten bien a sus empleados. ¿Por qué le pide a los hijos que obedezcan a sus padres? Porque no es natural que los hijos obedezcan o obedezcamos. ¿Se entiende? Dios pide y nos insta a tener actitudes que van en contra de lo que nosotros hacemos. Por eso, sin el poder del Espíritu Santo, sin ser controlado, sin la guía, es imposible vivir la vida cristiana. Vamos a ver 3 resultados de la ayuda del Espíritu en tu vida y en la mía. La primera está en el versículo 19, pero vamos a leer el versículo 19 al 21. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El primer resultado, si realmente veo que estoy siendo llenado por el Espíritu Santo, controlado, está en el versículo 19. Es que los cristianos que están siendo controlados y llenos del Espíritu Santo disfrutarán entre sí una adoración gozosa y edificante. Disfrutarán entre sí una adoración gozosa y edificante. Versículo 19, vamos a volver a leer, por favor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Bien, vienen ahí. La llenura del Espíritu Santo, el versículo 18, el primer resultado está en el versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así como la lengua del ebrio, del borracho, habla sandeces, habla idioteces, por eso dice que ustedes no se embriaguen. ¿Han escuchado una vez hablar a una persona ebria? Está fuera de sí. La idea es, bueno, la lengua del ebrio habla idioteces, sandeces. Los cristianos somos llamados y que están siendo llenos del Espíritu Santo, hablan sus lenguas para edificar. Esa es la idea. Esa es la idea. Hablando entre vosotros con salmos, dice, con himnos y con cánticos espirituales. También quiero decir, hermanos, lo que no está diciendo el texto. Lo que no significa, lo que no dice. Lo que no está diciendo el texto es que nuestra vida cristiana es un musical. No está diciendo eso. No está diciendo que yo tengo que ir al trabajo y decir alabar, alabar al Rey, alabar, alabar al Señor. No está diciendo eso. Yo no puedo, en cada paso que doy de mi vida, ser incoherente y hablar solamente porque este está loco. No está diciendo eso. Lo que sí está diciendo es que los creyentes, llenos del Espíritu Santo, expresen su gozo y alegría y van a edificar a sus hermanos con cánticos espirituales. Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que una persona llena del Espíritu Santo se va a evidenciar, se va a notar, el resultado va a ser su vida de alabanza y su vida de adoración. Pero ¿dónde se produce eso? Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. Está hablando del culto público eso. Está hablando cuando la iglesia se junta a alabar y a adorar a Dios.
Dice, entre ustedes, con salmos. Recuerden que los salmos en el Antiguo Testamento era, podemos decir, el himnario de ellos, el cántico de ellos. Los salmos, si usted lo lee, está lleno, como hemos leído hoy, el Salmo 98, cantar, cántico nuevo a Jehová, porque Él ha hecho maravillas, cantar alegres a Dios. Salmo 100 habla de eso, cantar alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Y escuche bien esto, la alabanza del domingo de la congregación es el resultado de cómo viviste vos y usted en la semana. Usted no tiene la posibilidad de estar acá. Ustedes ven mi cara, pero yo acá veo la cara de cada uno de ustedes. Marcos también cuando dirige. Y la idea, hermanos, es esa. Un cristiano lleno del Espíritu Santo le brota por los poros cantar al Señor, alabar al Señor. Pero no solamente es algo que tiene que ver con los labios, sino que tiene que ver, mira ahí como dice ahí, con el corazón. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo está hablando de dos perspectivas ahí, una horizontal y una vertical. Horizontal es la edificación mutua con los creyentes y manifiesto mi gozo y adoración a Dios. Nos juntamos como iglesia, con mi hermano, para cantarle al mismo Dios. Esa es la idea. El pueblo de Dios cantó cuando adoró a Dios por su maravilla. Siempre vemos eso. En el Antiguo Testamento puedo darles muchísimos ejemplos. Les doy solamente una. Cuando Israel salió de Egipto y cuando venían atrás los carros del faraón y cuando Dios hundió y mató a todos los carros del faraón en el Mar Rojo, luego de eso, en Éxodo 15 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Éxodo 15:1. Entonces, la idea es, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, va a cantar al Señor. Pero también va a ser de edificación al hermano. Por eso el paralelo de Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. La idea es que cuando nos juntamos a alabar y adorar a nuestro Dios, también nos seamos de edificación. Pero qué lindo que es cantar y alabar cuando todas las cosas van bien. ¿Qué pasa cuando no estoy bien? Seamos sinceros. Te brota, te nace ser agradecido, alabar, adorar. Por eso vuelvo a reiterar, nosotros acá vemos todas las caras. Y muchas veces tu cara no refleja lo que está diciendo tus labios. Por eso que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver solamente con lo que digo de labios, sino que lo que brota del corazón. Y la consecuencia de tu semana con el Señor es el fruto, el resultado en el domingo. ¿Qué pasa cuando la cosa no está bien? Bueno, miren un ejemplo del Salmo 57. Acompáñenme ahí. Quiero que vayamos todos, por favor, para entender esto. Que nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro gozo no tiene que ver muchas veces con las circunstancias. Salmo 57. Comienza con un problema, termina alabando a Dios. Y lo interesante que ese problema, entre comillas, no fue de un día. Porque si usted ve el Salmo 57, arriba dice plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. ¿Están ahí? Dice al músico principal, sobre no destruyas, Mictad de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Saben cuánto aproximadamente estuvo huyendo David de Saúl? De 7 a 10 años. ¿Recuerdan la historia, no? Que Saúl se empecinó y lo quería matar, lo buscaba. 7 a 10 años huyendo. En una de esas cuevas, David escribe esto. Miren lo que dice el versículo 3. Por favor, Fabián.
Él enviará de los cielos y me salvará de mi infamia del que me acosa. Dios Dios enviará su misericordia y su verdad. Mire el versículo 4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Hay un problema, hay aflicción. Pero mire cómo termina David: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red ha armado a mis pasos, se ha batido mi alma. O sea, David se sentía mal. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. En medio de esa persecución de 7 a 10 años, en medio de una cueva, Dios, mire lo que dice David: cantaré y tronaré salmos. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grandes hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y termina, empieza con un problema, termina alabando a Dios. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Por qué esta persona reacciona así en medio de un problema? Porque conoce a Dios, porque confía en Dios. Y esto, hermanos, es antinatural. Cuando estamos mal, cuando estamos en problema, no nos brota cantar, alabar, ser agradecidos a Dios, tener un corazón gozoso para Él. ¿Sí o no? Seamos sinceros, ¿no? El ejemplo que también el domingo pasado se dijo: Pablo y Silas, presos, pero ellos dicen que a medianoche cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué hacían eso? Porque estaban llenos de la palabra. Ser lleno del Espíritu Santo es una persona que está lleno de la palabra, pero no solamente conocimiento, hermanos, sino que habla de que la palabra mora, conoce a Dios, confía en Él y obedece a Dios. La llenura tiene que ver con la obediencia también, hermanos. Y eso es lo que está diciendo acá. Es interesante, volvamos a Efesios. Lo que también tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la música, la alabanza, no sustituye la palabra. ¿Se entiende, no? La alabanza, la música, no sustituye la palabra. Hoy hay muchas iglesias que alaban y tienen muchos cánticos, 45 minutos de alabanza y 15 minutos de Biblia. ¿Les suena familiar eso? No está hablando de eso. No está diciendo eso. Es interesante, hermano, por eso muchas veces la Biblia nos saca de prejuicios. Si usted lee la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nunca la música, escuche bien esto, nunca la música es un instrumento para evangelizar. Nunca la música es un instrumento para evangelizar. Es un instrumento, ¿para qué? Para adorar y para alabar a Dios. Pero hoy en día se escucha mucho pop cristiano, rock cristiano, cumbia cristiana. ¿Y cuál es el objetivo? Para que las personas vengan y escuchen lo mismo que escuchan, pero con letras de Dios. ¿Es así o no? Y ese no es el propósito de la música en la Escritura. La música, Dios la ha creado, es preciosa la música, pero con un propósito, para que Él sea exaltado y reverenciado, y entre su pueblo, como vimos recién. Nunca es un medio evangelístico. Dios puede usar, sí, pero no usa ese tipo de, menos la música mundana. Lo que estamos hablando es que para alcanzar el mundo, lo que debemos predicar, hermanos, es el Evangelio, no usar pop, música, rock, cristiano y todo lo que se escucha hoy en día. Pasa eso. La alabanza en la iglesia no debe ser superficial ni egocéntrica. Es interesante que en la historia de la iglesia, por 1500 años casi no se cantó en la iglesia, porque la iglesia vivió un tiempo de oscuridad. La Edad Media habla de eso. Y en la Reforma, es interesante, en la Reforma, casi la mayoría, no sé todo, obvio, ¿no?, fueron creados los más preciosos himnos. Por ejemplo, Lutero escribió Castillo Fuerte, en nuestro Dios, con un contenido teológico.
La idea, hermanos, que tú también, muchos tienen este pensamiento en la iglesia. Yo voy a la iglesia y yo voy a sentir que adoro a Dios. No, usted viene a adorar a la iglesia, no viene a sentir que adora. ¿Se entiende? ¿Mira la diferencia? Yo no vengo a sentir que adoro, no, yo vengo a adorar a Dios, que es muy diferente. Apocalipsis, si usted lee el libro de Apocalipsis, está lleno de la frase y alaban a gran voz, alaban a gran voz, cantan a gran voz, cantan a gran voz. ¿Por qué? Porque en el cielo se va a cantar también. A modo de expresar gratitud, adoración, alabanza a Dios. La expresión de tu cántico, tu gozo, tu adoración, a pesar de lo que estás viviendo, la pregunta que te hago, ¿cuál es el clima de tu semana? ¿Cómo es tu semana? Realmente, ¿se ve reflejado tu semana en tu adoración y tu alabanza a Dios los domingos? ¿Cuál es el resultado de tu adoración el domingo? En tu casa o cuando estás solo, ¿qué es lo que escuchas? Realmente. Cuando te encontrás con otros, quizás son tus hermanos, en tu casa o en la casa de él, ¿qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que se edifica? Miren, hermanos, una de las cosas que también me está haciendo de bendición los miércoles que venimos a orar es cuando se termina de orar, empezamos a hablar temas de la Biblia estoy orando con los hombres. Che, ¿qué pareció el domingo? Y esto, y hablamos de esto, y de lo otro, y estoy leyendo esto. Edificación. Eso es lo que dice ahí. Miren el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que no tiene un cántico en su corazón no puede cantar desde su corazón o con su corazón. Repito, una persona que no tiene un cántico en su corazón no puede cantar desde su corazón o con su corazón. Solo puede cantar con sus labios. Y su música y su mensaje carecerán del poder del Espíritu para bendecir a otros en el nombre de Cristo. Aún como cristianos vamos a carecer de una canción verdadera en nuestros corazones, a no ser que estemos bajo el control del Espíritu. Escuchen bien esto, es posible cantar por orgullo, cantar por aclamación y muchas veces por fama. Y muchos cantan por dinero, pero el Espíritu está por completo ausente en este cantar. Una persona que llega a adorar mientras siente amargura hacia un hermano, enojo hacia un ser querido o un amigo, de cualquier forma en desarmonía con el Espíritu de Dios, no debería participar en la entonación de la alabanza de Dios. Eso es hipocresía. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Vieron que la alabanza, el gozo, la oración no tiene que ver con los labios, tiene que ver con el corazón. Y una persona llena del Espíritu Santo, influenciada por Él, va a cantar a Dios, va a adorar a Dios, se va a gozar en el Señor y va a ser de edificación en su hablar a los hermanos. Pero el segundo resultado de la evidencia, otra pregunta antes de saltar a este punto, la que te hago es, ¿cantás? Y la segunda es, ¿qué cantas? ¿Qué cantas? ¿Qué cantamos? La segunda evidencia, el segundo resultado, si estoy siendo lleno, si estoy siendo controlado del Espíritu Santo, es que es agradecido por todo y en todo tiempo. Es una persona agradecida por todo y en todo tiempo. Versículo 20, por favor. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. William Hendrickson definió qué es el agradecido. Dice, esa acción de gracias es el reconocimiento agradecido de los beneficios recibidos. Presupone que la persona ocupada en esta actividad reconoce tres cosas.
La primera, que las bendiciones que disfruta le fueron otorgadas, de modo que honradamente no puede atribuirse crédito por ellas. 2, que es totalmente indigno de ellas. Y 3, que son grandes y muchas. Eso define lo que es ser agradecido. Una persona que disfruta las bendiciones que le fueron otorgadas, pero que no se atribuye el crédito por ellas, o sea, no me las merezco. Otra dice, no soy digno de ellas, y que las bendiciones son grandes y muchas. Hay dos preguntas en este texto, hermanos, que les quiero hacer. Miren ahí el texto, versículo 20. ¿Cuándo debe tener lugar el agradecimiento? Miren cómo dice el versículo 20. Dando siempre gracias. ¿Cuándo debe tener lugar? Siempre. El apóstol dice siempre. Es natural en nosotros ser agradecidos y dar gracias después de que la bendición sea recibida. Dios, te doy gracias porque me ascendieron en mi trabajo. Dios, te doy gracias porque la salud de mi hijo está bien. Dios, te doy gracias porque me puse de novio o de novia. Dios, te doy gracias porque por mi familia que me has dado. Dios, te doy gracias porque me recibí de doctor, de abogado, de contador, lo que sea. ¿Es normal o no eso? Sí. ¿Todos lo hacemos o no? Lo que es antinatural, no nos nace y no nos brota, es durante y después. Y ese durante, la circunstancia muchas veces no es lo que queremos. Dios, te doy gracias porque la verdad no me pude poner de novio. Dios, te doy gracias, al final no conseguí el ascenso que quería. Dios, te doy gracias porque la verdad mi hijo no se curó. Dios, te doy gracias porque la verdad fui exhortado, reprendido y... ¿Es así? ¿Es así nuestro agradecimiento? No. Porque no nos nace. Pero miren el texto, dice, dando siempre gracias. Cuando la situación que produjo la alarma ha pasado y se ha restaurado la calma, ahí sí damos gracias. Los israelitas, que recién leí Éxodo 15:1, dieron gracias porque Dios los libró de una manera milagrosa, los sacó de ahí, le abrió el mar, hundió a los egipcios y ellos pasaron. Pero a los 2 días, ¿qué estaban haciendo? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Ahí comíamos papa, melones, puerros. ¿Vieron? Somos así. Ahí es donde la mayoría fallamos. No damos gracias cuando está pasando la situación y no damos gracias muchas veces, la Biblia habla mucho de eso, cuando después de esa situación. ¿Se acuerdan la historia de los 10 leprosos? Y uno dice, pero no eran, y los otros 9 ¿dónde están? Uno solo volvió a dar gracias. Y este era samaritano. Dios le había curado la lepra. Un creyente lleno del Espíritu Santo da gracias a pesar de las circunstancias, durante el problema también. Y es interesante, hermanos. Yo no sé si usted se dio cuenta de algo. Pablo está escribiendo esta carta a esta iglesia de los Efesios. ¿Saben la mayoría de dónde está escribiendo Pablo esta carta? De la cárcel. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, de la cárcel. Quizás el pensamiento nuestro sería, pero Señor, ¿por qué a mí? ¿No te soy mejor instrumento libre predicando el Evangelio? ¿Por qué estas cadenas, estas prisiones habla Pablo? Por el Evangelio. Pero no entendemos los planes de Dios muchas veces, ¿no? Porque Dios permitió, miren, 4 cartas de la 27 del Nuevo Testamento fueron escritas en una cárcel, que hasta el día de hoy la seguimos estudiando y ha sido de bendición a lo largo de siglos y siglos para nosotros.
Y Pablo en Colosenses, que es la carta hermana, prima hermana de Efesios, Colosenses 2:7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, escuchen bien esto, abundando en acciones de gracia. No solamente dice den gracias, sino abunden. Abundemos en dar gracias a Dios. Y el texto sigue, mire, ¿por qué cosas se han de dar gracias? Dando siempre gracias. ¿Por qué cosas? Por todo. ¿Qué significa en el griego todo? Todo. Todo. Todas las cosas. Las bendiciones físicas y espirituales, las ordinarias y las extraordinarias, las pasadas, las presentes y las futuras, por las cosas recibidas y por aún las no recibidas. El creyente espiritual ve el cuidado sabio y amoroso de Dios en las dificultades y en las pruebas, tanto como en las bendiciones y la prosperidad. Dar gracias a Dios por un trabajo, aún sí exige si es insatisfactorio. Dar gracias a Dios por su salud, aún si está lejos de ser como le gustaría que fuera. Dar gracias a Dios aún cuando mueren sus seres queridos. Y también, como dijo Job, como ayer veíamos con mi esposa, un ratito, preguntábamos: ¿Jehová dio? Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Los creyentes seguimos sujetos a las tentaciones del orgullo. La única cura es la humildad, que viene como resultado de ser lleno del Espíritu. Puesto que ser lleno del Espíritu consiste en morir al yo. Y esto es antinatural también en nosotros, en todos nosotros. Somos egoístas. La consecuencia es que Cristo y su voluntad queden por encima de todos los demás. ¿Cómo se debe dar gracias? Siempre. ¿Cuándo? Por todo. Por lo bueno y por lo malo. Por lo que tengo y por lo que no tengo. ¿Vieron, hermanos, que eso no es normal? No es normal que una persona dé gracias por lo que no tiene. ¿Cuál es el antónimo de ser agradecidos? Ser desagradecidos. Cuando no estamos siendo agradecidos, estamos siendo desagradecidos. Y la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios por todo. Qué difícil es esto, ¿no? Qué difícil es vivir. ¿Estás siendo agradecido realmente? Hermanos, seamos realistas. Somos muy quejosos por todo. Por todo. Nos quejamos. Y vuelvo a reiterar una frase. Nos quejamos. Y muchas veces nos quejamos. Y cuando nos falta algo, ahí recién la valoramos. Ahí recién la valoramos. Seamos agradecidos por la iglesia que estamos, seamos agradecidos por el trabajo que tenemos, seamos agradecidos por la familia que Dios nos dio, por la esposa, los hijos, por el hermano que está a tu lado, por la casa que tenemos, por poder dormir, pero también por lo que no tenemos. Eso no es normal. Una persona controlada y guiada por el Espíritu Santo, sí. Por ejemplo, Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Esteban estaba siendo muerto, ¿y qué dijo? Dios no le toma en cuenta su pecado. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dijo eso? Dice que era un varón lleno de fe y lleno de Espíritu. Y para finalizar, el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, Dios la hace, pero también es responsabilidad nuestra, porque dos cristianos que son genuinos cristianos pueden reaccionar diferente ante una misma situación. ¿Cuál es la diferencia? La llenura del Espíritu. El resultado de una persona que llena es una persona que va a adorar, que se va a gozar en el Señor, que va a cantar y va a ser agradecida. En su corazón
Una persona que la palabra de Cristo mora en su corazón. Una persona, el resultado de ser lleno también es una persona que es agradecida a Dios por todo y le da gracias, como dice ahí, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el tercer resultado, si realmente es así lleno del Espíritu Santo, es cuando los cristianos se someten mutuamente. Cuando los cristianos se someten mutuamente. Versículo 21, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo es un nexo de lo que venimos viendo y lo que sigue de la carta, del versículo 22 al capítulo 6, todo el capítulo 6. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que también muchas veces, hermanos, y eso también es un prejuicio que tenemos muchas veces, que cuando escuchamos la palabra someterse, más en estos tiempos donde todos los derechos son reclamados, es que el someterse es sinónimo de inferioridad y debilidad. Y la Biblia no habla de eso. La sumisión, la sujeción, no es sinónimo de inferioridad. No habla de eso. Cristo, el Señor Jesucristo, tiene un rol que es igual al Padre, pero no es inferior al Padre, sino que tiene otro rol. La Trinidad es el mejor ejemplo que tenemos. Los conflictos en la iglesia, en el hogar, y muchas veces en nuestro matrimonio, siempre vienen como resultado de corazones que están dirigidos con la lucha que todos los días, hermanos, tenemos, todos nosotros. Yo lucho con el egoísmo y con el orgullo. Luchamos con eso. Ese es el punto de lo que está hablando acá. Sin el Espíritu de Dios, esto es imposible. Miren, dice ahí, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someteos significa hupotazo en griego. Es un término militar. Es un término en el cual uno voluntariamente se coloca debajo de una autoridad. No por la fuerza. Voluntariamente uno se coloca por debajo de una autoridad asignada. Eso significa sumisión. Colocarse voluntariamente a la autoridad. Sin el Espíritu de Dios, el egoísmo insiste en sus propios derechos, opiniones, metas. La armonía y la paz se hacen imposibles. Cada cristiano debemos estar dispuestos a ser, como dice Mateo 18, el más pequeño. Luego dice Juan capítulo 13, a lavar los pies de los otros discípulos. ¿Recuerdan Juan capítulo 13? El Señor estaba comiendo con sus discípulos. ¿Y qué hace? Él agarra la toalla, agarra el hebrillo, ¿y qué empieza a hacer? A lavar los pies. Y salta Pedro, ¿y qué dice Pedro? No, Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Es necesario que yo te lave, Pedro dice. Pero, entre comillas, ninguno se levantó y agarró la toalla y el hebrillo, ¿no? Esto es orgullo. Eso era denigrante, eso lo hacían los esclavos. Romanos 12:10, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Filipenses 2:3, no hagas nada por ambición personal, por contienda, o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno estimando al otro como mejor que él mismo, dice la versión americana. Reina Valera dice como superiores sobre uno. O sea, la idea es que el otro esté sobre mí, pero no porque es mejor, sino porque miren cómo dice el texto, en el temor yo me voy a colocar voluntariamente a una autoridad, a un hermano, pero si soy temeroso de Dios. Si no, no. Porque el temor de Dios me lleva a hacer eso. No nos nace, hermanos, eso, ¿no? De que buscar el bien
del otro antes que el mío. ¿O no? Siempre pone el ejemplo el pastor Adrián de, es verdad, y somos así, de la comida, ¿no? Cuando usted va a comer un pollo, yo no veo mucho agarrar la pechuga. Agarramos la pata. Es así, hermano, nos nace. Somos así. No ponemos al otro por encima. No, nosotros queremos estar por encima. Porque es nuestra naturaleza. Somos egoístas, somos orgullosos. Y eso, hermano, le digo, vamos a luchar hasta el día que partamos. Partamos. Pero el temor a Dios me hace ver al hermano, como vimos en Juan capítulo 13, lavarle los pies, como ver Mateo 18, ser el más pequeño, como en Filipenses 2:13, ver a otro como superior a lo mismo. La humildad y el ánimo pronto para cooperar con los otros miembros del cuerpo son las virtudes que se hallan implícitas en Efesios 5:21. Y terminamos con esto, ¿no? La Trinidad es nuestro mayor ejemplo. No se entiende la Trinidad, cuesta entender la Trinidad. 3 personas, las 3 personas son Dios, pero cada uno tiene diferentes roles. El Padre es el que tiene la autoridad. El Hijo se somete voluntariamente y obedece al Padre, pero no es inferior al Hijo. El Espíritu Santo es, entre comillas, la persona que está detrás de escena, que lo hace todo, pero nadie lo ve. Pero no ve diciendo al Espíritu Santo, yo quiero figurar. No, cada uno con sus roles. Y ese es el ejemplo que Dios nos deja. ¿Querés saber realmente queremos saber si estamos siendo controlados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros? El cristiano que es lleno del Espíritu Santo, como vimos en el versículo 18, va a tener una adoración gozosa, va a ser lleno de la palabra de Dios, va a controlar su vida, conoce a Dios, confía en Dios, edifica a los hermanos. Una persona que está siendo llena del Espíritu Santo da gracias a Dios, es agradecida por todo como momento y siempre. Y una persona que es llena del Espíritu Santo se va a someter voluntariamente con el hermano. No lo va a ver como algo inferior, sino como algo superior, porque es temeroso de Dios. Que estas evidencias, estos resultados, sean lo que evidencian nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Señor, cuánto fallamos muchas veces cada día. Pecamos, Señor, no nos comportamos como hijos de luz. Y muchas veces, Señor, nos ponemos a decir por qué somos así. Pero aquí vemos, Señor, realmente muchas veces cuál es la fuente de todo, Señor. Que no estamos siendo controlados por el Espíritu. Esto pasa en mi hogar, en el trabajo, no solamente aquí en la iglesia, Señor. Que tu palabra nos haya animado y exhortado, Señor, a ser controlados diariamente, porque es diariamente por el Espíritu Santo. Que de nuestro corazón brote, Señor, acciones de gracias, alabanzas hacia ti, a pesar de lo que estoy viviendo, Señor, como vimos en el Salmo 57. Señor, que seamos agradecidos. Señor, librarnos de la queja, librarnos, Señor, de ser ingratos, porque eso demuestra, Señor, que no estamos siendo controlados por ti. Y también, Señor, a ver a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, aún mi hijo, Señor, como tú nos ves. Todos iguales, Señor, pero muchas veces buscando mejor el bienestar del otro. Eso es fruto, Señor, del Espíritu. Porque sin Él no nos nace, Señor, como en el momento. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos.